Quédate en este video porque hoy veremos con el maestro René Rodríguez, la prueba y el perito en la etapa de juicio oral. Acompáñanos. La prueba y el perito en la etapa de juicio oral. En la etapa de juicio oral, las partes expondrán su teoría del caso a través de los alegatos de apertura. Iniciará el Ministerio Público y después será el turno de la defensa. Posteriormente, se hace el desahogo de las pruebas del Ministerio Público en el orden que decida. El desahogo de órgano de prueba se realizará a través de interrogatorio directo por la parte oferente. Si fuera el deseo la defensa contrainterrogar a los peritos y testigos del Ministerio Público, lo hará a través de preguntas cerradas. La defensa también desahogará una a una sus pruebas en el orden que mejor le convenga a través del interrogatorio. Basado en el principio de contradicción, se le concederá el uso de la voz al Ministerio Público para que lleve a cabo su contrainterrogatorio si así lo desea. En cuanto se terminan de desahogar las pruebas, las partes deben exponer sus alegatos de clausura. En estos se hace un análisis sobre lo que se comprobó con el desahogo de las probanzas, por qué tengo la razón y por qué mi contrario no comprobó su teoría del caso. Mencionando esto, el maestro René les expone el orden en que se llevará la audiencia de juicio oral. Se verifica la asistencia de las partes a la audiencia. Se expone los alegatos de apertura de las partes. Se desahogan cada una de las pruebas de las partes. Se exponen los alegatos de clausura. Se dicta la sentencia. El desahogo de la prueba en la etapa de juicio oral. Para que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral, el juez tiene las siguientes prohibiciones. El juez tiene prohibido acceder a la carpeta o registros de investigación. El juez no puede formular preguntas a las partes, porque de hacerlo rompería el principio de igualdad que representa la audiencia, máxime si le están supliendo las deficiencias al Ministerio Público, el cual es un órgano técnico. El juez recién se entera del caso en la audiencia, por tanto, le está prohibida toda información previa. En el caso del control de la detención, el juez no puede conocer de otro tema, aún en vía inicial. El desahogo de la prueba es de suma importancia en la etapa de juicio oral, dentro del proceso acusatorio adversarial, ya que en esta etapa básicamente las partes deben plantearse lo siguiente. Se inicia identificando que las partes estén presentes. El Ministerio Público expone sus alegatos de apertura. El Ministerio Público es el primero en desahogar sus pruebas y elige el orden en que serán desahogadas. Cada una de las pruebas las desahoga a través de interrogatorios a testigos o peritos. A su vez, la defensa tendrá la oportunidad mediante el principio de contradicción a elaborar contrainterrogatorio para los testigos y peritos. Posteriormente, al término de desahogo de pruebas del Ministerio Público, la defensa comenzará a desahogar sus pruebas también a través de interrogatorios. Después, el Ministerio Público tiene la oportunidad de contrainterrogar a los testigos y peritos de la defensa. Al término de desahogo de todas y cada una de las probanzas de las partes, se suspenderá la audiencia para que las partes preparen sus alegatos de clausura y se proporcione una fecha posterior, aproximadamente dentro de los 3 días siguientes. Cuando se reanuda la audiencia, las partes exponen sus alegatos de clausura. Después de lo anterior, el juez de juicio oral tiene los elementos suficientes para resolver en sentencia sobre el asunto en particular. Prueba 1 del defensor. Se le denomina prueba 1 del defensor para identificación hasta que el tribunal la haya aceptado como prueba. Una vez que lo aceptó, pueden eliminar todas las palabras para identificación. Entonces, la prueba recibirá el nombre de prueba número 1 del demandante. En algunas jurisdicciones, las pruebas del Ministerio Público están numeradas y las del defensor señaladas con letra. Importa poco qué método se utilice mientras sea posible identificar claramente el rubro y quién lo propone. Tenemos que mencionar que en muchas jurisdicciones se marcan las pruebas en audiencia previa al juicio o poco antes incluso de comenzar. Exploramos la ventaja de este sistema en el análisis ulterior del uso de las pruebas. Aquí la mayor parte de lo que sucede después de la marcación probablemente es aconsejable incluso en las jurisdicciones en que la actividad previa al juicio determina que sea opcional. Si usted está marcando durante el juicio, comenzará el interrogatorio pidiendo la autorización del tribunal
para ordenar al empleado que marque una prueba. Y ante todo esto vamos a señalar un ejemplo. Su señoría, ¿puedo pedir al empleado que marque su objeto con fines de identificación? Muy bien, aquí tenemos que al preguntar al tribunal, incluso si la costumbre local no lo exige, se muestra la cortesía y el respeto por el tribunal que el juez espera ver. Lo que es más importante, se llama la atención de los jueces sobre un tipo extraño e interesante de información, algo que ellos tendrán que examinar. Si se tiene que mostrar al testigo más de una cosa, se puede considerar incluso la posibilidad de marcarlas. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Las vamos a marcar unitariamente, a menos que el asunto insuma tanto tiempo que el juez pierda la hilación del testimonio. Vamos a preguntar lo siguiente: Su señoría, tengo 3 objetos y desearía mostrarlas al testigo. Ruego pedirle al empleado que las marque con fines de identificación. Si el tribunal dice sí, asiente en dirección del abogado o aprueba de cualquier otro modo, se puede continuar con el proceso de marcación. Prueba documental. El desahogo de la prueba documental se hace a través de la lectura y exhibición en el debate con indicación del lugar de su origen. En este caso podemos ofertar documentos públicos o privados. Ya mencionamos en videos anteriores que los documentos públicos son aquellos que han sido expedidos por una autoridad administrativa, y los documentos privados son todos aquellos obtenidos por algún acuerdo entre particulares que se llevan al margen de cual persona, pero en un momento determinado ese solo documento puede concatenarse con otros elementos probatorios y hacer una probanza que llegue a crear ánimo de convicción ante el juez. Prueba testimonial. Testigo. Los testigos son aquellas personas que han percibido con sus propios sentidos algún hecho delictuoso. Por haber observado esa conducta son el medio idóneo que puede hacérselo saber al juez para que pueda resolver conforme a la justicia. Entrevista de los testigos. La entrevista previa a la declaración del testigo la permitirá identificar si en verdad se trata de un testigo valioso que pueda aportar esclarecimiento al hecho delictivo o, por el contrario, si se trata de informantes dudosos, no sospechosos o simplemente pretenden serlo por alguna otra razón, por ejemplo, como alterar la verdad de los hechos. Las entrevistas iniciales se recomienda siempre hacerlas a cada testigo por separado y evitar que estos se comuniquen entre sí antes de ser entrevistados. Si se pregunta a cada testigo si conoce a los otros, se podrá obtener información y saber si tienen algún motivo para mentir. El maestro René recomienda comenzar la entrevista con una conversación informal para dar confianza al testigo, es decir, para abrir los canales de comunicación. Cuando ya se haya ganado su confianza, entonces podrá empezar a preguntar. El maestro René Rodríguez plasmó los que para su gusto son los objetivos de la primera entrevista. Vamos a verlos. Para quien realiza la primera entrevista será muy valioso tomar los siguientes consejos en consideración. Así podrá saber si la persona entrevistada puede servir como testigo en una audiencia y conducirse en su momento con verdad, ya sea para acreditar que el imputado llevó a cabo el hecho delictuoso o no lo hizo, según el lugar que le corresponda como Ministerio Público o Defensor, y para ello, el maestro René recomienda lo siguiente. Establecer si el testigo está o no diciendo la verdad, y si lo que dice es útil para la investigación. Establecer si el testigo está diciendo algo a sabiendas de que no es cierto. Establecer si el testigo tuvo la oportunidad y estuvo en condiciones para ver lo que narra. Establecer si el testigo tiene algún interés o prejuicio que pueda afectar su credibilidad. Establecer si la declaración del testigo concuerda con los otros medios de investigación. Establecer si lo que el testigo vio lo hubiera podido percibir cualquier otra persona de juicio normal. Establecer si el testigo está haciendo una narrativa mecánica de unos hechos que le contaron o si en verdad los percibió. El hecho de que el testigo no se contradiga no significa que esté diciendo la verdad si las demás pruebas no apoyan su versión. Establecer que el testigo, a pesar de que haya cometido algún error, no está mintiendo. Establecer si el testigo tenía algún interés o motivo para mentir en una parte, pero no afecta a otras partes del testimonio. Establecer que el testigo, a pesar de que tiene interés en el caso, no ha mentido. Preparación del testigo. La preparación de los testigos no tiene como propósito montarles una coartada ni obligarlos a aprenderse una versión de los hechos para engañar a los jueces.
Preparar al testigo significa instruirlo para que al momento de presentarse ante una sala de juicio oral sepa exactamente lo que va a suceder y quiénes estarán presentes. Además, se le van a elaborar preguntas de interrogatorio como de contrainterrogatorio, y por ello, el maestro René hace estas siguientes consideraciones. Hágalo individualmente. Explíquele cómo funcionará la audiencia. Indíquele su obligación de decir la verdad. Revise entrevistas que el testigo hubiere rendido antes. Que el testigo revise las evidencias y las pueda identificar. Explíquele cómo usará las evidencias en el juicio. Compare su testimonio con el de otros testigos. Realice el mismo interrogatorio que le formulará en el juicio. Precise respuestas. Hágale preguntas típicas de contrainterrogatorio. Dígale que escuche y responda con atención cada pregunta del contrainterrogatorio. Exhórtelo a usar voz clara y alta. Recomiende el uso del lenguaje cotidiano. Afine sus inseguridades personales. Explíquele sus derechos en la audiencia. Eviite el testigo de opiniones o suposiciones. Aviértale que no conteste precipitadamente para que usted tenga tiempo de objetar u oponerse. Como siguiente punto, haré unas recomendaciones que se deben de llevar a cabo durante el desahogo de la testimonial. Esto para los abogados. El abogado en ningún momento será el protagonista. El testigo es el personaje principal, cuando puede hablar y cuando no con otras personas dentro y fuera de la sala. Su labor es inspirar seguridad al testigo y personas que lo contrataron. El abogado debe atender a las siguientes detalles que comentará a su representado, testigo o perito y que puedan afectar durante la audiencia de juicio oral. Estos son: el impacto que produce la solemnidad de la audiencia, la metodología procesal que debe seguir, el momento en que debe entrar y salir, las opciones de quedarse en caso de ser solicitado posteriormente, la simbología propia del juicio oral y público, con reglas sobre el comportamiento de partes y testigos, a quién o quiénes debe dirigirse sus palabras cuando sea interrogado. El testigo debe dirigirse al juez y no al abogado. ¿De qué manera vestir? ¿De qué manera comportarse durante su presencia en el lugar? La importancia de su apariencia antes, durante y después del juicio. ¿Cómo debe responder al interrogatorio? Explicarle qué es lo que se busca con su testimonio. Esto significa reconstruir la historia según lo que él pudo percibir. Y aquí hay que aclararle que no interesan sus opiniones ni su parecer personal sobre el asunto. Otra cuestión es adiestrarle sobre cómo va a responder a las preguntas que le haga el abogado que lo propuso. No debe el abogado indicarle que aparentemente está triste, tiene dolor, tiene angustia, tiene cansancio, interés o desinterés, según quien le esté preguntando y lo que le estén preguntando. Los estados anímicos han de ser espontáneos según la naturaleza de la situación que el deponente está viviendo en el juicio. Se recomienda también preparar al testigo de manera individual sobre el manejo de la historia que reconstruirá con base en las preguntas de quien la propuso, ya que será interrogado o contrainterrogado individualmente, de modo que esté listo para rendir una declaración en primer lugar verdadera y en segundo lugar verosímil. Revisar con el testigo todos sus testimonios y la clase de preguntas o respuestas que dará en el interrogatorio o contrainterrogatorio, sobre todo si rindiéndose con anterioridad otras declaraciones verbales o escritas que pudieran ser llamadas como prueba de cotejo, y estas pueden ser investigaciones anteriores en litigios civiles, familiares, pendientes o resueltos, y puedan ser estos utilizados en su contra. También tenemos que revisar con el testigo todas las evidencias materiales o documentales para que las pueda identificar o relacionar adecuadamente con la historia. Y aquí tenemos que explicar cómo planea o el abogado cómo planea utilizarlas en la audiencia. Hay que comparar el testimonio de otros deponentes para encontrar inconsistencias, y para ello hay que pedirle al testigo que explique por qué existe alguna contradicción o defecto.
Es mejor siempre que prepare su interrogatorio y lo revise con el testigo repetidas ocasiones. Si el testigo le da respuestas diferentes, hay que averiguar, hay que indagar, porque si hay una historia falsa, utilizar la historia verdadera y varíe su estrategia. Si hay nerviosismo o falta de memoria del testigo, buscar la respuesta correcta y por qué lo es. Hay que insistir en qué se debe acentuar y en qué no se debe insistir al momento de contestar. El abogado debe explicar al testigo que una persona que ha vivido un hecho es probable que pueda referir mejor que nadie lo que vivió. Aquí hay que explicarle también que usted no puede hacerle preguntas sugestivas ni recordarle hechos, sino hasta que los haya introducido él mismo dentro, ¿sí?, de su narrativa o al contestar cada pregunta. Si algo se olvida, simplemente hay que indicarle que no se acuerda. También es importante de que en caso de que testigos manipuladores, escépticos, tácticos, silenciosos, habladores, espontáneos, preparados u otros, hay que prepararlos para su intenso contrainterrogatorio, y para ello yo recomiendo utilizar con ellos las herramientas que en su caso particular amerite: preguntas cerradas, abiertas, cortantes, indiferentes, interesadas, etc. También es muy importante en el manejo de la audiencia explicarle que debe contestar mirando al juez y no al interrogador, que hable claro y en voz alta para que lo puedan escuchar las partes, el juez, los abogados, pero que los ignore porque producen perturbación, lo van a distraer. Si no entiende una pregunta, que pida al juez o al abogado que se la repita. Si no recuerda o no sabe, que así lo haga saber. Hay que insistirle en que no debe emplear palabras a las que no esté acostumbrado. Debe utilizar un vocabulario que usa siempre en sus asuntos de cada día, de un modo serio y educado. También hay que decirle al testigo que no debe discutir con los abogados, mucho menos con el juez, y que no se debe ofuscarse ni perder su compostura. Es claro que la estrategia que se ha de utilizar para preparar a cada testigo está dada por la impresión que éste provoca con una personalidad, que es la valoración del testigo, y por el valor que tienen las respuestas que dará en el interrogatorio, que es la valoración del testimonio. Aquí también tenemos que señalar que los valores deben guiar a su testimonio, y estos serán, ante todo, evidentemente decir la verdad, buscar la justicia, no el interés, contestar no me acuerdo solo cuando en realidad no se acuerde, en ningún momento hay que mentir, no afirmar nada de lo que no esté seguro, procurar no favorecer a alguien, no testificar para vengarse de otra persona. Aquí el abogado no solo debe preparar a sus testigos, sino que debe prepararse a sí mismo para las siguientes situaciones: el nerviosismo, ¿sí?, de los testigos, testigos difíciles que son evasivos o retadores incluso, objeciones de la contraparte, refutaciones, incluso su propio nerviosismo. Y para esto, a mi considerar, el mejor modo de mostrar si ese testimonio es creíble o no es mediante el interrogatorio. Un testigo constante, coherente y verosímil es aquel que ha experimentado en carne propia el hecho ilícito, o sea, su historia no ha sido narrada por terceros, ni ha sido un montaje, sino que verdaderamente la ha vivido. Aunque el sujeto que ha vivido unos hechos y trata de ocultar algunos detalles o de inventar otros, tropezará en su propia reconstrucción si se le aplica un buen interrogatorio. Esto nunca falla, esto jamás falla. Y esto evidentemente dejará a la luz inconsistencias, falsas declaraciones y errores. No obstante, todo buen interrogador debe tener en cuenta el cansancio, la falta de concentración, la presión, el estrés que significan para una persona estar en un juicio penal, la grandeza de la institución en relación con la pequeñez que el individuo siente, puede afectar al declarante y disminuir su capacidad normal de memoria, lucidez o relación de hechos. Muchas gracias por haber visto este video, esperamos haya sido de tu interés o reforzamiento. René Rodríguez, maestro en Derecho Penal y Juicios Orales,
y con una especialidad en el juicio oral familiar, quiere invitarte a su próximo video, en donde explicará la oralidad en el proceso acusatorio, el objetivo de la expresión oral, el concepto, el dictamen y el interrogatorio del perito en el juicio y muchos elementos más. Por ello quiere invitarte a que te suscribas al canal y le des me gusta al video. Así como este, se tocan otros de suma importancia al igual que en la rama familiar, también se dan asesorías en vivo, se imparten cursos y desde luego que el abogado René está a tu disposición para tu representación legal en tus juicios de materia penal y familiar. Hasta la próxima.